Arranquemos entonces, ya tenemos al primer entrevistado. Vamos a hablar acerca de esto que estábamos contando hace un ratito, ahora sí nos ponemos serios. Rutas, alcohol al volante, nuevas legislaciones. El gobierno ya promulgó la ley del alcohol cero al volante, pero tenemos que ver cuándo va a ser efectiva la norma. Vamos a hablar con Fabián Pons. Él es experto en seguridad vial y presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Ahí lo ponemos en nuestra pantalla. Fabián Pons, ¿cómo le va? Muy buen día. Muchísimas gracias por prenderse aquí con el interactivo. ¿Cómo estamos? No lo estamos escuchando, Fabián. Habría que conectar. Ahí está, a ver si lo podemos conectar ahora. Siempre suele suceder esto. Son por ahí. Claro, lo vemos bien, pero no tenemos audio, Fabián. O en todo caso, dejamos que se acomode. ¿Te parece, Alex? Dejamos que se acomode, Fabián, y que en todo caso nos haga alguna señita cuando ya esté listo. Como para definir, Fer, la norma nueva de alcohol cero al volante prohíbe cualquier tipo de presencia de alcohol en cualquier tipo de vehículos. Si tenés superior a cero, estás en problemas. O sea, no tenés que tener absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Hay provincias que de pronto tuvieron ciertas consideraciones, sobre todo provincias productoras de la industria vitivinícola, que dijeron, momento, en las rutas nacionales sí, en las rutas provinciales no rige la ley, pero ¿qué pasa? Hay protestas por parte de muchos familiares. Le vamos a preguntar a Fabián si hemos resuelto lo del micrófono. Se lo preguntamos en la previa. ¿No se escucha bien? Bien. Sí, perfectamente. Vamos a ver. Ahora sí, ahí está. No había conectado el audífono, nada más. No, está bien. Suele suceder. Fabián, primero que nada, gracias, en serio, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. El significado de que tengamos una ley de estas características, Fabián, como para empezar a tocar el tema. A ver, en primer lugar, hacer una corrección. Lo que se hizo no es una ley de alcohol cero, se hizo una ley de alcoholemia cero, que es muy distinto. Una ley de alcohol cero hubiese sido lo deseable. En muchos países del mundo, la mayoría tienen leyes de alcohol cero, donde lo que se busca en esa ley es pautar cómo se va a educar, cómo se va a concientizar, cómo se va a controlar, cómo se va a sancionar, qué modificaciones legislativas se tienen que hacer. Esto que se hizo acá es un pequeño mamarracho de 4 renglones, donde todo el texto de la ley dice, en la ley 24.449, donde en el artículo 48 sobre prohibiciones, donde dice 0,5, póngase 0. Fin de la ley. O sea, hay que ser muy naif y muy voluntarista para pensar que porque cambiamos en un papel donde dice 0,5 por 0, voy a lograr algo, porque si es tan fácil, hagamos una cuestión, hagamos una ley de inseguridad cero. Entonces, como por ley decimos que no va a haber más inseguridad, mañana no tenemos más delitos, o una ley de inflación cero. Entonces, como hay una ley que dice inflación cero, la inflación va a desaparecer. Esto es una cuestión técnico-social que no se tuvo en cuenta por una cuestión de tribuneo político, no es más que una ley voluntarista, con una cierta dosis de fanatismo de lo que se quiere lograr o de lo que sufrí, entonces quiero ir para otro lado, pero equivocándose por dónde se tiene que ir, ¿no? Lo correcto, Fabián, a ver si hemos corregido bien el banner, como para que quede claro el punto. Lo que se ha promulgado es la ley de alcoholemia cero al volante. Perfecto. Que es una ley incumplible. Porque la alcoholemia, el significado de alcoholemia quiere decir concentración de alcohol en sangre. Por lo tanto, es una medida. Como medida, el error es inherente a la medida. No puede haber ninguna medida de nada, de absolutamente nada, que tenga tolerancia cero, porque sería la perfección, y la perfección no existe. Por lo tanto, hasta es ilegal hacer algo sin tolerancias. Entonces, hasta el propio INTI, que es el que calibra los alcoholímetros, ya se expidió hace mucho tiempo diciendo, desaconsejamos una ley de alcoholemia cero, porque nosotros decimos que nuestro aparato está calibrado según la normativa argentina cuando tiene un error de 0,041. Ese es el error de calibración inicial. Pero a los alcoholímetros hay que calibrarlos cada 6 meses. Por lo tanto, ¿por qué los calibro? Porque se descalibran. Si se descalibran es porque no son perfectos. Y si no son perfectos no puede tener alcoholemia cero. O sea, hasta es contradictorio en el propio procedimiento. Pero a esto se le suma también los errores de operación. Estos aparatos son muy sensibles a lo que es la humedad, la temperatura. Por lo tanto, como cualquier sistema de medición, esto es una
en lo que se llama teoría de errores, es una suma algebraica de errores. Algunos pueden ser positivos, otros pueden ser negativos, se contrarrestan. En este caso son todos positivos. Entonces, no puede haber una ley de alcoholemia cero porque existe el error. Entonces, podríamos inducir a falsos positivos. Sí sería deseable que se hubiese promulgado una ley de alcohol cero donde se explique cómo vamos a educar para que nuestra población no consuma alcohol cuando tiene que conducir. ¿Cómo vamos a hacer para concientizar? Tengamos en cuenta que manejar alcoholizado no es lo correcto. O sea, no estamos haciendo... Porque mucha gente dice, vos estás en contra de la ley de alcoholemia cero. Por supuesto. Entonces defendés a la gente alcoholizada. No, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Le estamos diciendo, si vas a manejar, no tenés que manejar bajo los efectos del alcohol. Eso no quiere decir que en un control de alcoholemia, sin haber tomado nada, no te vaya a dar positivo un test de alcoholemia. Fer, no sé si a vos te está pasando, pero yo me estoy despertando a detalles que no había, por lo menos acá en nuestro programa o de lo que venimos nosotros recopilando noticias, no habíamos hecho una mirada a este tipo de detalles, Fabián. Y es... Pero hay algo más grave todavía. Es un error hasta filosófico, ¿no? Desde el comienzo del asunto. Viene mal barajado. Pero aparte, filosóficamente hay algo que es peor todavía. En la Argentina se dice, nos hemos cansado de escuchar al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dar un dato engañoso diciendo que 1 de cada 4 siniestros es a causa del alcohol. ¿Y uno qué piensa? De un conductor alcoholizado. No. Entre el 14 y el 17% de los siniestros mortales son protagonizados por un conductor alcoholizado. Para llegar a ese 25%, la diferencia es que son peatones alcoholizados que mueren atropellados por estar borrachos ellos. ¿Está? No es que el conductor alcoholizado solamente mata, el peatón alcoholizado también se mata por no estar en sus cabales. Pero vamos a esto. Si yo tengo un problema con la gente que conduce alcoholizada, y lo hay, ¿cuál es la gente alcoholizada que mata? A nivel mundial, y en la Argentina no es excepción, es la gente que tiene más de 1 gramo de alcohol en sangre. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo un estudio muy bien hecho con todas las causas mortales de 2015, 2016 y 2017 en siniestros viales y, oh sorpresa, se encontró que no hubo ni un solo caso protagonizado por un conductor que tuviera menos de 0,5 gramos. Nada más que ratifica lo que pasa a la tendencia mundial. El problema lo tenemos con los conductores que tienen más de 1 gramo. ¿Qué hizo el mundo? En vez de hacer la pavada de la alcoholemia cero, legisló para castigar severamente a aquel conductor que tenga más de 1 gramo de alcohol en sangre. Entonces, en casi toda Europa, en Chile, sin ir más lejos, con 0,8, cuando se encuentra una persona en un control rutinario con más de 1 gramo de alcohol en sangre en Europa, con 0,8 en Chile, esa persona automáticamente es detenida. O sea, va a un lugar especial de detención, se le quita la licencia en Chile, por ejemplo, por 1 año, pero no, o sea, se educa, se concientiza, se controla, se sanciona. Pero vamos a esto. ¿Qué les hace pensar a ustedes que si yo hoy tengo una ley vigente que está prohibido tener más de 0,5 gramos de alcohol en sangre y tenemos gente con más de 1 gramo de alcohol en sangre que mata? Si ahora lo bajo a 0, ¿a quién estoy influenciando? Al que hoy está dentro de la ley. Al que estaba fuera de la ley, va a seguir estando fuera de la ley. Claro, claro. Bueno, menos mal que lo dice usted, Fabián. Como dicen. Sí, menos mal que lo dice usted, Fabián, que es un experto en esto, porque es algo que yo también pienso personalmente desde hace rato y que resulta un poco polémico. Pero sí, está demostrado que gran parte de los accidentes que resultan mortales, de un error craso, todo, bueno, eran personas que tenían 1 gramo o más en sangre. O sea, exacto. Es raro alguien que tenga 0,4, eso. Y también destapando la olla de 2 cuestiones que hay que tener en cuenta acá. La falla de los alcoholímetros y los peatones alcoholizados. Sí. Un mensajito le quiero leer que nos llega de la provincia de Mendoza, de Yegueta Mazamuto. Dice: para reducir a la gente alcoholizada, los dispositivos que se usan en Argentina también son obsoletos. Hay que adquirir tecnología e invertir en cada provincia. Bueno, esa es una de las consultas, ¿no? ¿Está acorde la inversión en tecnología para controlar este tema en la República Argentina o no? A ver, la cuestión es bastante más compleja. Uno puede tener mejores o peores alcoholímetros, ¿no? En general, los alcoholímetros que se están usando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, son los mismos que se pueden utilizar en Europa.
Eso no es el gran problema. El problema sí está dado en la frecuencia de calibración. Estos aparatos hay que calibrarlos cada 6 meses. Y hay un problema grave. No tenemos una red de laboratorios para calibrar estos aparatos. O sea, si ustedes van a alguna provincia donde tengan alcoholemia cero, que rija la alcoholemia cero, y le van a hacer un control de alcoholemia, yo les sugiero que antes de empezar a hacer el test de alcoholemia, le pidan al inspector que les muestre la etiqueta de calibración en el INTI, donde le demuestran cuánto es el periodo de vigencia de calibración de ese aparato. No obstante eso, les sugiero que filmen todo el procedimiento, porque supongamos que le dio 0,1 gramo de alcohol en sangre, en aquellas provincias donde rige la tolerancia cero, van a estar en infracción. Sin embargo, ustedes van a tener un documento para demostrar, para plantear el principio de inconstitucionalidad, que se van a llenar de principios de inconstitucionalidad, porque, vuelvo a insistir, cualquier chico de segundo año de un secundario sabe que la tolerancia cero no existe en nada. O sea, a ver, una regla de plástico que pueden tener arriba del escritorio ustedes, o el aparato más sofisticado de la NASA, tiene su margen de error. Sí. ¿Está? O sea, un iluminado que no sabe nada de técnica propone hacer una ley de alcoholemia cero y otra cantidad de iluminados se lo aprueban, lo único que sacamos como conclusión que esta ley fue promulgada por un montón de gente que tiene una ignorancia técnica muy importante, pero además, cuando se le explicó lo equivocado que estaban, nos dijeron, como me lo dijeron a mí personalmente, ya sabemos que esta ley no sirve para nada. Pero hay un clamor popular que lo pide, justamente equivocando a la gente entre alcohol cero y alcoholemia cero. Entonces, a mí también me joroba mucho que cuando se me cae un vaso de la mano, se me caiga al piso y se me rompa. Entonces, ¿saben qué quiero? Una ley de gravedad inversa. Que las cosas, cuando las suelte, suban. Lamentablemente estamos en el planeta Tierra y contra la física no podemos ir. Estamos escuchando a Fabián Pons, para vos que estás escuchando la radio, esto también sale por radio, Fabián, el expresidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Con base a todo lo que usted ha dicho, que la verdad es que, y mucha más bronca da saber que han estado reclamando, levantando el dedo, señalando el error que venía desde el principio. ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Cuál sería la solución? Vamos a pensar en positivo, Fabián. ¿Qué sería lo ideal? La solución, como todas estas cuestiones, cuando yo tengo un problema cultural, porque esto es un problema cultural no solamente de la Argentina, es un problema cultural del mundo, la cantidad de gente que se mueve en lo que se llama el entorno vial bajo los efectos del alcohol, en su rol que le toque, como automovilista, como peatón, como ciclista, lo que sea. Esto se cambia educando, concientizando. A ver, en la ley argentina está previsto que tiene que haber educación vial en los colegios desde el preescolar hasta la universidad. De su entorno familiar, ¿a cuántos conocen que hayan tenido clases de educación vial en los colegios? Prácticamente no existe. Prácticamente no existe. Concientización. A ver, un tema de concientización que, porque eso si tomaste alcohol no conduzcas y si vas a conducir no tomes alcohol, es una primera etapa de concientización muy chiquitita. Yo voy por otro lado de la concientización. Claro, si yo les digo a ustedes que anoche tuvieron una fiesta, pero como sabían que hoy tenían que manejar a la mañana temprano, la fiesta era en la casa de ustedes, les doy más datos. Entonces dijeron, no, mira, yo me quedo hasta las 12, a las 12 me voy a ir a dormir, porque yo mañana a las 8:30 tengo que estar en la ruta. Pero es una fiesta con amigos, un asado, tomaron alcohol. Entonces, antes de irse a dormir, a las 12 dan las urras, se van a dormir y le digo, ¿para qué te voy a hacer un test de alcoholemia? Y les da 2 gramos de alcohol en sangre. ¿Está bien? Pero ustedes no van a manejar. Ustedes se van a dormir. Y duermen, llegaron, se acostaron a las 8, o sea, durmieron 8 horas, desde las 12 a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana se levantan, una ducha, un cafecito, y 8:30 están en la ruta. 8:32 les hago un test de alcoholemia. ¿Qué creen que va a dar? ¿Cuánto va a dar ese test de alcoholemia? Aproximadamente. ¿Cuánto creen que les va a dar? La verdad que no sabemos, Fabián, pero pasando por la concientización. Claro. Deberían saberlo si estuvieran concientizados y educados. Les va a dar aproximadamente 1 gramo de alcohol en sangre. No, después de 8 horas. Claro, porque el organismo en promedio, metaboliza a razón de 0,12 gramos de alcohol por hora. O sea, en 8 horas metabolizaron casi, en 8 horas y media metabolizaron casi 1 gramo de los 2 que tenían.
Por lo tanto, en un test de alcoholemia le va a dar positivo. Ahora, esto la gente no lo sabe. O sea, no estamos educados, no estamos concientizados, pero eso sí, tenemos una ley estúpida de alcoholemia cero. Hay que reaprenderlo. Fabián Pons, no va a ser la primera vez que hablemos con usted. Seguramente vamos a ampliar esto, porque la verdad que ha dejado como que tiró la bomba y acá estamos, ¿no? Va a haber una segunda parte, si a usted le parece. Un abrazo grande, muchísimas gracias por aclarar tantos puntos oscuros y medio borrosos que había de esta ley. Presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, muchísimas gracias por estar en el Interactivo. Gracias, Alejandro, gracias, Fernando, y nos vemos cuando ustedes gusten. Gracias, Fabián, hasta la próxima. El Interactivo, hacemos la noticia con vos. Bueno, muy bien, señor. La que quedó para cortar, pero así como venimos.